Alrededor del túbulo seminífero encontraba el tejido intersticial. En este tejido intersticial había tejido conectivo laxo, en donde íbamos a encontrar fibras de colágeno, íbamos a encontrar fibras elásticas, fibras reticulares, íbamos a encontrar fibroblastos, cebadas o mastocitos, células plasmáticas, macros, y estas células que son las células de Leydig, que decir, con un núcleo céntrico que puede ser ovoide o esférico, y que al igual que las células de Sertoli presentaban en su citoplasma inclusiones de cristales. Las células de Leydig presentan receptores para la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante, decíamos que se formaba en las células cromobasófilas gonadotrófas de la adenohipófisis, y que éstas respondían a los estímulos que mandaba el hipotálamo a través de los factores liberadores. Ese núcleo parbicelular del hipotálamo que formaba factores liberadores para la hormona luteinizante, y que al igual que para FSH, esta hormona, este factor liberador, era estimulado, este factor liberador, por los factores externos a través de la olfacción, a través de las ferormonas, a través de los estímulos visuales, auditivos, táctiles, ¿sí? Estas células de Leydig, entonces, por estímulo de la hormona luteinizante, produce testosterona, que de forma parácrina, o sea, no necesita entrar a vasos sanguíneos en este caso, de forma parácrina se une a las células de Sertoli para que junto con la FSH estimulen el proceso de espermatogénesis, ¿sí? Esa testosterona que sale, viaja por la lámina propia, llega a las células de Sertoli, estimula, se pega a la proteína BP, y junto con la FSH estimulan el proceso de espermatogénesis. Algo muy importante es saber que el virus responsable de desarrollar las paperas en los niños llega a afectar a las células de Sertoli. Esto provoca que no se llega a formar en esos niños afectados, ¿sí?, por este virus de las paperas, ¿sí?, y no se llega a desarrollar la espermatogénesis, son estériles. No es lo único que afecta a estas células de Sertoli y a las células de Leydig. Las radiaciones, los rayos X, llegan a afectar muy fácilmente a estas células de Sertoli, provocando esterilidad. En algunos casos, esas radiaciones llegan a provocar un estímulo excesivo, provocando cáncer a nivel de los túbulos seminíferos. En relación al médico, pues que se dedica a la radiología, los radiólogos, pues en cierto grado a tener afecciones, ¿sí? Por eso es de que, pues difícilmente pueden ser fértiles al 100%, ¿sí? Los golpes llegan a afectar a estas células de Sertoli. Si ustedes recuerdan durante la secundaria, es muy fácil estar pegando en esta zona. Pues la mayoría de personas que son estériles
causados por estos traumatismos, ¿sí? Son principalmente por traumatismos a nivel de secundaria, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, de igual manera en los deportes, en el fútbol, en el básquetbol, en el voleibol, ¿sí? Son deportes en los cuales es muy fácil que en esta zona llegue a recibirse traumatismos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Los espermatozoides, entonces, se forman en estos túbulos seminíferos. Recuérdenme cómo se llamaba ese exceso de citoplasma de membrana que quedaba después de la espermiosis, después de la transformación de los espermátides en espermatozoides. ¿Cómo se llamaba esa estructura? Cuerpo residual. Cuerpo residual. Cuerpo residual. ¿Quién eliminaba ese cuerpo residual? Las Las células células de Sertoli. Las células de Sertoli que funcionaban como macrófagos de este cuerpo residual, ¿verdad? Bien, estos espermatozoides, por movimientos contráctiles que realizan las células mioides, llevan estos espermatozoides hacia los tubos rectos, ¿sí? Hacia los tubos rectos. Tenemos entonces que sí se forman aquí en los túbulos seminíferos y son traspadados gracias a su movimiento flagelar también, gracias a la función de las células mioides, son transportados hacia los tubos rectos. Y son estos tubos rectos, bien, los que se dirigen, son estos tubos rectos los que se dirigen hacia el mediastino testicular. Aquí tenemos, fíjense bien cómo se han transformado, los túbulos seminíferos en tubos rectos. Esto que vemos aquí son tubos rectos. Esto que vemos aquí son tubos rectos, ¿sí? Estos tubos rectos, lo primero que tiene que suceder para transformarse un túbulo seminífero en un tubo recto es que se pierden las células germinales. Se pierden las células germinales. No hay, ¿sí? Espermatogonias, ni espermatocitos 1, ni espermatocitos 2, ni espermátides, ¿sí? Solo hay células de Sertoli. Solo hay células de Sertoli. Esta es la primera transformación. De túbulos seminíferos a tubos rectos. Se pierden las células germinales. Se pierden las espermatogonias, los espermatos 1, los espermatocitos 2, los espermátides. Solo hay células de Sertoli. Y estas células de Sertoli también se van transformando hasta formar un epitelio cúbico simple. Se transforma, se pierden también esas células de Sertoli y ahora vemos un epitelio cúbico simple. Un epitelio cúbico simple con una lámina propia de tejido conectivo. Seguramente debe de haber células mioides, aunque no están reportadas. Y en el interior, en la luz, podemos ver espermatozoides que han sido transportados hasta aquí, hasta los tubos rectos. En esos tubos rectos vamos a ver un epitelio cúbico simple. Este se formó a través de lo que quedó solo de las células de Sertoli. En el interior, observa espermatozoides. En la luz, vemos espermatozoides. ¿Sí? Vemos espermatozoides. Y rodeando
A esto está la lámina de tejido conectivo. ¿Sí? Está el tejido conectivo de esta lámina propia. Estos tubos rectos van a penetrar al mediastino testicular. Estos tubos rectos van a penetrar, ¿sí? Aquí vemos cómo se va perdiendo, fíjense bien, los túbulos seminíferos se van a transformar en tubos rectos y penetran al mediastino testicular. Este tejido que vemos aquí es de la túnica albuginea, es el engrosamiento llamado mediastino testicular o cuerpo de Highmore, ¿sí? Mediastino testicular o cuerpo de Highmore, ¿sí? Bien, estos tubos rectos penetran al mediastino testicular y forman lo que se conoce como rete testis. Rete testis. ¿Qué es la rete testis? Pues son los tubos rectos que atraviesan al mediastino testicular. Por lo tanto, esto que vemos aquí son tubos rectos, es un epitelio cúbico simple. Es un epitelio cúbico simple, ¿sí? Con su lámina propia, que en este caso se continúa con el mediastino testicular o cuerpo de Highmore. Si ustedes recuerdan ese mediastino testicular o cuerpo de Highmore, ¿sí? Es un engrosamiento de la túnica albuginea. Es un engrosamiento de la túnica albuginea. Los espermatozoides pasan entonces del túbulo seminífero a los tubos rectos y de tubos rectos a la rete testis. A la rete testis. ¿Sí? De aquí vamos a ver cómo los espermatozoides van a pasar de los tubos rectos de la rete testis hacia los conos eferentes. Aquí todavía los vemos dentro del mediastino testicular porque sabemos que ahí se originan en el mediastino testicular. La característica de estos conos eferentes, es la presencia, fíjense bien, de un epitelio cúbico cilíndrico simple, con microvellosidades y estereocilios. Estos conos eferentes presentan un epitelio cúbico cilíndrico simple. Un epitelio cúbico cilíndrico simple, con microvellosidades y células caliciformes. Fíjense bien, es una sola capa de células. Solo que en ciertas zonas las células son cúbicas y en ciertas zonas las células son cilíndricas. Las células que son cúbicas presentan microvellosidades. Las células que son cúbicas presentan microvellosidades. Las células que son cilíndricas, perdón, creo que ahí me había equivocado, dije ciliadas, son con estereocilios, perdón. Si dije cilios, no son cilios, son estereocilios. Y las células cilíndricas tienen estereocilios. Entonces, es un epitelio cúbico, cilíndrico, simple, con microvellosidades y estereocilios. Las zonas que tienen células cúbicas, estas células cúbicas presentan vellosidades. Las zonas que tienen células cilíndricas tienen estereocilios. Fíjense bien,
las zonas que tienen células cúbicas, perdón, células cilíndricas, las células que tienen células cilíndricas, tienen en su lámina propia células musculares aisladas. Las zonas que tienen un epitelio cilíndrico, una zona cilíndrica con estereocilios, tienen en su lámina propia músculo liso, aislado, células musculares lisas, aisladas. Esto hace que la luz de estos conos eferentes sea irregular. Esto hace que la luz de estos conos eferentes sea irregular. ¿Sí? Tiene un epitelio cúbico cilíndrico simple, con microvellosidades y estereocilios. Las zonas que tienen células cilíndricas con estereocilios presentan en su lámina propia células musculares lisas, ¿sí? Aisladas, y esto le da una apariencia estrellada, irregular, a la luz de estos conos eferentes. Recordemos que esos conos eferentes se van a conectar con el epidídimo. Aquí lo vemos en esta imagen y fíjense bien cómo está plegado. Vean todos los pliegues, son 6 metros plegados en 4 centímetros. ¿Sí? Llegan, se conectan los conos eferentes. Y este epidídimo va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Sabemos que en la cabeza presenta un epitelio, este epidídimo en la cabeza presenta un epitelio cúbico simple con estereocilios, Presenta una lámina propia de tejido conectivo y de 2 a 3 capas de músculo liso. De 2 a 3 capas de músculo liso. ¿Sí? Presenta de 2 a 3 capas de músculo liso. Que tiene receptores. ¿Sí? Tiene receptores para la oxitocina. Alguien que me recuerde dónde se almacena esa oxitocina. La neurohipófisis. En la neurohipófisis, ¿cómo se llaman esos almacenes? Cuerpos de Herring. ¿Se acuerdan dónde se producía? ¿Dónde se producía la oxitocina? En el ácido hipotálamo hipoficiario. Ventricular del hipotálamo. En el núcleo supraóptico y paraventricular. En el hipotálamo. ¿Y cómo llegaba de este núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo hasta la neurohipófisis? Por el haz hipotálamo hipoficiario. Por el haz hipotálamo hipoficiario. ¿Sí? En el momento de la excitación, se libera oxitocina de estos cuerpos de Herring. Viajan por sangre hasta el epidídimo. Y se pegan
a las células musculares lisas. Lleve a cabo la contracción de esto y empiecen a viajar esos espermatozoides hasta el meato urinario. ¿Cuánto dijimos que tardan en salir estos espermatozoides desde las primeras contracciones 15 segundos. del epidídimo? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. ¿Sí? Fíjense bien, es complicado. La mayoría de los libros no nos muestran la cabeza del epidídimo. En los cortes que tenemos en el laboratorio, hay pocos que nos lo muestran, pero lo hay. Lo hay. La cabeza del epidídimo presenta un epitelio cúbico simple con estereocilios, una lámina propia de tejido conectivo y de 2 a 3 capas de músculo liso con receptores para oxitocina. Fíjense bien. Tenemos que a nivel del cuerpo del epidídimo, mire lo que observamos. Este es un epitelio cilíndrico simple. A nivel del cuerpo se encuentra un epitelio cilíndrico simple, cilíndrico simple, cilíndrico simple, con estereocilios, con estereocilios. Fíjense bien cómo estos estereocilios llegan hasta los mismos espermatozoides. ¿Qué hacen esos estereocilios a los espermatozoides? ¿Qué hacen estos estereocilios a los espermatozoides? Absorben agua. Les reabsorbe el agua a los Los nutre. espermatozoides. ¿Sí? Podríamos decir también que los nutre, aunque ellos llevan la suficiente nutrición, pero ¿por qué no? Quizás también los nutra. Lo más importante es que estos estereocilios les agregan, ¿sí? Una glucoproteína a la cabeza de los espermatozoides. Les agregan una glucoproteína a la cabeza de los espermatozoides. ¿Alguien me recuerda cómo se llama? ¿Cómo se llama esa glucoproteína que se le agrega a la cabeza de los espermatozoides? Factor discapacitante. Factor discapacitante. Factor discapacitante. ¿Cuál es la función de este factor discapacitante? ¿Cuál es la función de este factor discapacitante? Hora de tener relaciones, bueno, con otra especie que no se puedan combinar, o bueno, que no pueda el esperma crecer dentro de un animal y solamente con, bueno, el sexo femenino, ya que la mujer también tiene un factor el cual puede quitar esa capa de factor discapacitante. Más o menos, ¿sí? El factor discapacitante, a ver, ¿alguien iba a hablar? ¿Es el que impide la fecundación? Bueno, que se lleve a cabo la fecundación. Es aquel que evita la fecundación, ¿verdad? ¿Entre qué? De otra especie, ¿verdad? De otra especie. Un espermatozoide humano no puede fecundar a un ovocito de cualquier otra especie. Por este factor discapacitante. ¿Quién puede eliminar este factor discapacitante? ¿Cómo se puede eliminar? ¿Con los flujos vaginales? Precisamente con las secreciones femeninas, entre ellas lo principal son los fluidos vaginales, ¿sí? La mujer llega a tener también eyaculaciones.
Y lo que eyacula son secreciones uterinas, tubáricas y vaginales, ¿sí? Estas secreciones son las que eliminan el factor discapacitante, ¿sí? De hecho, lo vamos a ver más adelante, ese proceso se llama capacitación, la eliminación del factor discapacitante por los fluidos, por las secreciones femeninas, se le llama capacitación, y se lleva a cabo principalmente en la vagina, ¿sí? En la vagina. Tenemos entonces, ¿sí? Tenemos entonces que ya ahí empezamos con el primer proceso, que sería la capacitación, ¿sí? Entonces, tenemos que el cuerpo del epidídimo presenta un epitelio cilíndrico simple, un epitelio cilíndrico simple, con estereocilios, un epitelio cilíndrico simple, con estereocilios. Presenta una lámina propia de tejido conectivo, laxo. Nos va a sacar en 10 minutos, nos volvemos a conectar, ¿sí? Y presenta de 2 a 3 capas de músculo liso con receptores oxitocina, con receptores para oxitocina, ¿sí? Es diferente la cola del epidídimo, es diferente la cola del epidídimo, es diferente la cola del epidídimo. En ella se encuentra un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con estereocilios. La cola del epidídimo presenta un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con estereocilios. Este epitelio es el único reconocido por algunos libros. De hecho, esto es lo que reconocen principalmente sus maestros de laboratorio. Si a ustedes le preguntan qué tipo de epitelio hay en el epidídimo, ustedes no conocen, no contesten. Ah, bueno, la cabeza tiene un epitelio cúbico con estereocilios. El cuerpo tiene un epitelio cilíndrico simple con estereocilios. Y la cola tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, porque van a decir, eso es mentira, ¿sí? Solo está el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, porque en la mayoría de los cortes que vemos, y de hecho la mayoría de los cortes que hay en los libros, en el laboratorio, son de cola de epidídimo. Entonces, bueno, pues por eso es de que la mayoría solo ve epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero es como se los comento, ¿sí? Hay una lámina propia de tejido conectivo y entre ella de 2 a 3 capas de músculo liso. Esto es lo que vamos a encontrar en la cola del epidídimo. Vean los estereocilios. Esto que está al centro son espermatozoides. Espermatozoides todavía, ¿sí? Obesos, todavía obesos de agua, que se les tiene que eliminar esa agua gracias a los estereocilios y que deben de agregárseles el factor discapacitante. Debe de agregarse el factor discapacitante, ¿sí? Este epidídimo, les decía yo, son 6 metros plegados en 4 centímetros y va desde la parte superior a la parte inferior, formando 3 porciones anatómicas, que serían la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? Vemos cómo esta cola del epidídimo
Se va a continuar con un tubo, un solo tubo, igual plegado, no tan plegado como el epidídimo, igual plegado. Este conducto se llama conducto deferente. Los otros eran conos eferentes. Este es conducto deferente. Son dos, porque hay uno en cada testículo, uno en cada bolsa escrotal. Conductos deferentes. Alguien que me recuerde, ¿cuáles eran las 4 porciones anatómicas de este conducto deferente? Miren, ¿cómo llamaría a esta porción anatómica del conducto deferente? ¿Cómo llamaría? Epidídimo testicular. Epidídimo testicular. ¿Sí? Se continúa con esta porción por arriba del testículo, que sería la porción ¿qué? Funicular. Funicular. La porción funicular. De hecho, esa porción funicular se acompaña de 2 arterias. ¿Cómo se llaman esas 2 arterias? La arteria espermática y deferencial. La arteria espermática y la arteria deferencial. Hay 2 venas. ¿Cómo se llaman? El tronco venoso anterior y posterior. Muy bien, el tronco venoso anterior y el tronco venoso posterior, que se unen a través de un plexo. ¿Cómo se llama? Plexo venoso pampiniforme. Plexo venoso pampiniforme. Plexo venoso pampiniforme. Ahí también hay un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Cloquet. Ligamento de Cloquet. Hay vasos linfáticos y hay un nervio. ¿Cómo se llama? Nervio pudendo. Nervio pudendo. Todo eso está envuelto en una capa de tejido conectivo, formando a lo que conocemos como Cordón espermático. cordón espermático, cordón espermático, cordón espermático. Muy bien. La porción funicular llega al anillo inguinal externo. Llega al anillo inguinal externo. Entra por él, por el anillo inguinal externo. Atraviesa la pared, ¿sí? De la pared abdominal, la pared pélvica, y llega al anillo inguinal interno. ¿Cómo llamaremos a esta porción que está entre el anillo inguinal externo y el anillo inguinal interno? ¿Cómo lo llamaremos? ¿Porción abdominal? No. Inguinal. Porción inguinal. Porción inguinal. Se llama porción inguinal. Queda entre el anillo inguinal externo y el anillo inguinal interno. Y entonces, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Sí? La porción que queda por dentro del anillo inguinal interno y que entra prácticamente a la cavidad pélvica. Se dirige lateral y posterior a la vejiga. ¿Cómo llamaremos a esa porción que entró a la cavidad pélvica y pasa por parte de la cavidad abdominal? ¿Cómo se llamará? ¿No, profesor? Sí. ¿Cómo se llamará esa cuarta porción? Porción pélvica. Se llama porción abdominopélvica. Porción abdominopélvica. ¿Sí? ¿Qué hace la porción abdominopélvica?
Bueno, inicia desde el anillo inguinal interno, se dirige por la parte lateral y superior de la vejiga, ¿sí? Viaja por la parte lateral y superior de la vejiga hacia su parte posterior, hacia su parte posterior. Queda menos de un minuto, recuerden, nos volvemos a conectar. Queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar. ¿Qué le sucede a esa porción abdominopélvica en la parte posterior de la vejiga? Forma una dilatación. Esa porción abdominopélvica en la parte posterior de la vejiga forma una dilatación llamada ampolla. Hay dos ampollas. ¿Por qué? Porque hay dos conductos diferentes. Entonces, si yo preguntase en el examen, ¿cómo se llama la dilatación distal? Bien, decíamos que entonces la porción abdominopélvica partía desde el anillo inguinal interno, se dirigía lateral y superior a la vejiga hacia su parte posterior. Y en la parte posterior se dilataba. Cada conducto deferente, bueno, pues se dilata. Y forma lo que conoce como ampolla. Decíamos que si preguntáramos cómo se llama la porción distal dilatada del conducto deferente en su porción abdominal, bueno, pues la respuesta sería ampolla, ¿verdad? Ampolla. ¿Dónde encontramos a las ampollas? ¿Dónde encontramos a las ampollas? En la No. ¿Dónde están las ampollas? En la porción abdominopélvica, en la parte distal del conducto deferente.
Ajá, pero más exactamente, En la en la parte parte posterior posterior. ¿En la parte posterior de quién? de la vejiga. De la vejiga. En la parte posterior de la vejiga. A ese mismo nivel, en la parte posterior de la vejiga, están las vesículas seminales. Ahí, en la parte posterior de la vejiga, también están las vesículas seminales. También están las vesículas seminales. ¿Sí? Bueno, las ampollas, una de cada lado, se unen a los conductos de las vesículas seminales. Las ampollas se unen a los conductos de las vesículas seminales. O sea, la de cada con la de cada lado, ¿sí? La ampolla derecha se une al conducto de la vesícula seminal derecha. La ampolla izquierda se une al conducto de la vesícula seminal izquierda, ¿sí? Y la fusión de estas dos estructuras forman a lo que se conoce como conductulador. Forman a lo que se conoce como conducto eyaculador. ¿Cuántos conductos eyaculadores hay? Dos. Dos, uno de cada lado. Dos, uno de cada lado. Cada conducto eyaculador se va a dirigir hacia la parte, aquí lo podemos ver, se va a dirigir hacia la parte posterior y superior de la próstata. Cada conducto eyaculador se dirige hacia la parte posterior y superior de la próstata, Ahí, a donde llegan los dos conductos, ahí a donde llegan los dos conductos eyaculadores, hay una dilatación externa de la próstata. Hay una dilatación externa de la próstata llamada verum montanum. Verum montanum. Verum se escribe con V. Es V-E-R-U-N. Verum. Montanum, como si fueran a escribir montaña. Montanum. M-O-N-T-A-N-U-M. Montanum. Montanum. ¿Sí? Entra por ese verum montanum los dos conductos eyaculadores y llegan a una dilatación interna. Llegan a una dilatación interna llamada utrículo prostático. Llegan a una dilatación interna llamada utrículo prostático. Utrículo prostático. Cuando veamos embriología del sistema reproductor, vamos a ver que quedan vestigios de órganos femeninos en el hombre. En el hombre se llegó a formar un útero y involucionó. La involución de ese útero está representada por el utrículo prostático. Por el utrículo prostático. ¿Sí? Entonces tenemos que el utrículo prostático son los vestigios del útero, ¿sí? Y los encontramos dentro de la próstata. Es una dilatación interna, la cual se va a unir a la uretra prostática, A partir de aquí, de la uretra prostática, este tubo, este conducto, tiene una doble función. Transporta orina
y transporta semen, ¿sí? A partir de esa uretra prostática, la función es la de transportar orina y transportar semen. ¿Vemos? Vamos a ver en la siguiente clase, específicamente próstata, específicamente vesículas seminales, cómo está histológicamente estructurada, dónde se encuentra, quién la irriga, quién la innerva, ¿sí? Y aquí también vamos a ver cómo en la próstata encontramos al menos tres tipos de glándulas, las glándulas mucosas, las glándulas submucosas y las glándulas periféricas o principales. En esa próstata vamos a encontrar glándulas, las que están cerca a la uretra se llaman glándulas mucosas, las que están ligeramente hacia afuera se llaman glándulas submucosas y las que están totalmente en periferia sí se llaman glándulas periféricas o principales. Ahí se van a formar las glandinas. De ahí adquirieron el nombre. Ahí fue el primer lugar en donde se encontró que se sintetizaban. De ahí el nombre de prostaglandinas. ¿Por qué? Porque las primeras que se observaron, se vio que se sintetizaban en la próstata. De ahí adquirieron el nombre, ¿sí? Y bueno, se van a formar algunas otras sustancias, ¿sí? Como el antígeno prostático específico, ¿sí? Como la fibrinolicina, encargada de hacer líquido el semen después de algún tiempo. El semen recién eyaculado tiene una forma de gel. Si lo dejamos un momento, se hace líquido, gracias a esta fibrinolicina, ¿sí? Vamos a ver también en la siguiente clase cómo las vesículas seminales forman los nutrientes para esos espermatozoides. ¿Qué comen? Comen fructosa, ¿sí? Sintetizan, que son los nutrientes para los espermatozoides. Forman también prostaglandinas. Forman ácido ascórbico. Y forman flavina. Un pigmento fluorescente que desde el punto de vista legal se utiliza se utiliza luz fluorescente y brilla donde hay semen debido a la presencia de esta flavina. Y fíjense bien, todo eso que venía desde los testículos, todo eso que venía desde el epidídimo, el conducto deferente, se le agrega el contenido de las vesículas seminales. Se le agrega el contenido de la próstata. Y se le agrega el contenido de las glándulas bulbouretrales que se encuentran a nivel de la uretra membranosa. ¿Sí? Todo eso va a salir urinario llamado semen. ¿Sí? Decíamos entonces que a partir de la uretra prostática, la uretra y la uretra esponjosa tienen una doble función. La de llevar orina y la de llevar semen. ¿Sí? Le vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos el miércoles. Para continuar. Yo creo que terminamos de ver la siguiente semana aparato reproductor masculino y empezamos
con el femenino, ¿sí? Estudien mucho. No sé, voy a tener que buscar la manera de, de poderles evaluar. No quiero dejarles tareas, no quiero dejarles trabajos, pero con ustedes no hubo problema para sus calificaciones. Es más, Itzel me hizo saber que pues, habían quedado conformes. Quizás algunos que les había ido excelente, pues quedaron como excelentes. Quizás algunos